¡Lo acaba de matar! ¡Paola! ¡Todavía está viva! ¡Todavía está viva! Ahora sí, ya llegó el mujerón. Bueno, pues yo quiero darle la bienvenida. En septiembre de 2016, en los titulares de las noticias llamó la atención en mí una mujer que en la avenida Insurgentes protestaba por la justicia de la muerte de su amiga Paola Buenrostro. Ella, con el cuerpo de Paola, exigía a las autoridades justicia, que el asesino fuera procesado por un asesinato. Yo le quiero dar la bienvenida el día de hoy. Estoy muy agradecida de estar con Kenia Cuevas. Ya llegó el mujerón podcast. No, pues muchas gracias por invitarme, por compartir este espacio. La verdad es que yo lo he dicho siempre, el compartir es un regalo al alma. Y hoy estamos compartiendo y sé que nos vamos a ir con un gran regalo del alma, ¿no? Mi reina, tú eres un regalo al alma. Kenia, platícame un poquito de ti, de tu historia. ¿Dónde naces? ¿Cómo creces? Bueno, pues yo soy una mujer trans. Tengo 49 años. Pues yo desde muy temprana edad me fui identificando en mi orientación sexual hacia los hombres. Y bueno, en esos años, pues te estoy hablando ya de los 70s, pues no existía absolutamente nada de información sobre esta población. Y también las familias mexicanas pues no entendían lo que sucedía, ¿no?, cuando involucraba alguna diversidad en orientación o expresión. Sin embargo, eso generaba pues el desconocimiento, el miedo y también la violencia. Y la violencia inició desde casa, ¿no?, desde los hermanos, desde la misma familia, ¿no? Y entonces... ¿Cuántas hermanas tienes? Somos siete en total conmigo, y yo soy la menor. Y nos crecimos con mi abuela materna, mi abuela que siempre nos cuidó desde que yo me acuerdo, ¿no? Desde que yo era muy pequeñita, pues ella era la que nos llevaba a la escuela, nos guisaba, ¿no?, nos cuidaba, nos daba valores, nos enseñaba, ¿no? Mi mamá pues vivía en Estados Unidos. Ella siempre persiguió el sueño americano y hasta la fecha sigue allá, ¿no? Y desde entonces no la veo en físico, pero sí nos vemos ya por Zoom. Y bueno, pues también mi papá tenía otra familia, ¿no? Entonces era como la hija del otro, ¿no?, de la otra. Una realidad muy típica mexicana. Casi no se da, ¿no? Casi ni se da. Pero ahí estamos también en las estadísticas. Y bueno, pues ya cuando empecé yo a desarrollarme, pues empecé a tener comportamientos dirigidos al género en el cual me identifico, ¿no? Que pues era pues caminar más cerradita, ¿no? No me gustaba jugar con los niños, me gustaba jugar con las niñas y las muñecas, ¿no? Me llamaba mucho la atención peinar a mis amiguitas, ¿no? Inclusive a mis sobrinas las peinaba, ¿no? Hoy de grandes me dicen, nos jalabas el cabello. Pero bueno, así era como empezaba yo a desenvolverme, pero muy dentro de mí sabía que estaba mal. Porque eso era lo que me decían mis hermanos, lo que me decía pues todo el mundo, ¿no? En la escuelita, ¿no? Cuando iba en el kinder, en los primeros 2 años de primaria que sí cursé estando en el seno familiar, pues obvio que ahí era donde se reflejaba toda esta inconformidad de la sociedad, ¿no? Desde la construcción de los géneros, ¿no? Y entonces, pues el bullying en la escuela también nos hacía esperar, ¿no? Los compañeritos, pues ya sabes, ¿no? Por jugar con las niñas, pues eres niña y se burlaban, ¿no? Y esto al final del día yo no lo entendía. Yo no entendía por qué mis compañeritos se burlaban de mí por decir cuando jugaba con las compañeras, ¿no? Al final todos éramos compañeros. O en mi casa porque no jugaba con balón de fútbol, ¿no? Pues me tenían que mazapanear y decir que era una niña. Pero yo no lo entendía en esa edad, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente cuando cumplo 9 años es cuando muere mi abuelita. Y ahí fue donde pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? En primera, por el abandono que ya existía dentro de la familia, del núcleo. Y al morir mi abuela, que era mi único pilar, pues obvio me sentí desprotegida, me sentí dolida, porque todavía hasta al recordar me da mucha nostalgia, ¿no? La pérdida de mi abuelita. Digo, ahora ya no es con dolor, sino con nostalgia, con recuerdos bonitos, ¿no? Con ese duelo ya aterrizado. Sin embargo, en ese momento pues me sentí frustrada, enojada, ¿no? Con la vida, con Dios.
Y sin embargo, cuando ya no estaba mi abuelita, pues la violencia creció, ¿no? Mis hermanos ya no nomás me mazapaneaban, me golpeaban o se burlaban, sino ahora ya hasta no me daban ni de comer. Y entonces un día, pues muriéndome de hambre prácticamente, me salí de la casa y busqué al amigo de mi abuelita. Ella pues tenía un amigo que tenía un pequeño negocio, y en ese negocio pues me acerqué y le dije que tenía mucha hambre, que mis hermanos no me daban de comer, ¿no? Desde que pues murió mi abuelita, pues lo poquito que dejan, tortillas y eso yo me lo calentaba, pero pues así que dijeran ten, no. Entonces este señor me dijo, pues vente todos los días después de la escuela y aquí te pones a limpiar y pues ya te doy una lana y te invito a comer. Y así lo empecé a hacer. Los primeros días pues estuvo padre, y el día que me pagan, ¿no? Pues mis hermanos ya se habían dado cuenta que estaba yendo pues a trabajar, ¿no? Y me dicen mis hermanos, aquí quien trabaja paga un gasto. Y así me quitan mi sobre y pues me frustré, me enojé y me salí corriendo de la casa y caminé hacia la Alameda Central. Yo vivía en el centro por Tepito, y caminé hacia la Alameda Central y me quedé en la esquina de Valderas y Juárez. Me acuerdo que llegué y pues estaba el Hotel Regis, enfrente estaba un edificio que todavía existe, inclusive todavía están las escaleritas donde llegué y me senté. Me acuerdo, llegué con una mochilita y pues me quedé ahí sin saber qué iba a hacer con mi vida. Sin embargo, lo único que sí sabía es que yo ya no quería regresar a esa casa. Entonces me esperé, ya me llegó la tarde-noche, y en cuanto estaba oscureciendo vi cómo se acercaba una silueta de una mujer. Y cuando llegó a la esquina, de manera sistemática me identifiqué, ella era una mujer trans. Y en ese momento hasta me deconstruí yo sola, porque ya en ese momento dejé de pensar que era la única loca que le gustaban los niños, ¿no? Porque eso fue lo que me interiorizaron. Y bueno, pues ya al verla y vi la posibilidad, porque a mí sí me llamaban la atención los tacones, ¿no? Las medias, porque inclusive cuando mi mamá llegaba de trabajar, de chiquita, pues yo le agarraba los tacones y andaba por toda la casa, ¿no? Y entonces pues me llamaba la atención, y entonces al verla le dije, wow, ojalá me ayudes a verme como tú, te ves bien bonita, ¿no? Y esta mujer se me quedó viendo así como pues raro, ¿no? Pues imagínate una niña de 9 años, ¿no? Y ella pues llegó al punto, porque ese era un punto de trabajo sexual, ahí donde estaba el Hotel Regis. Y no nomás ella, ¿no? Sino también los niños rata, los niños que vivían en situación de calle en esos años, y que se quedaban adentro de las coladeras, pues ellos también ejercían el trabajo sexual, porque desgraciadamente en esos años pues tampoco la policía, las fiscalías, lo que hoy todo tenemos, pues no existía, ¿no? Todos los niños vivían un abandono también en calle. Y entonces ellos también ejercían el trabajo sexual para comprar su solvente, para comprarse su comida, ¿no? Para comprar comida y darle a sus mascotas, que eran las ratas, ¿no? Porque por eso se les denominaba los niños rata. Y bueno, pues ya cuando me dijo esta mujer, pues ponte a trabajar, háblale un carro, te va a dar tanto dinero, te va a llevar a tal hotel, cóbrale, no te vayas a ir sin que le cobres, ¿no? Y entonces pues yo pensando que si le hablaba un carro y me llevaba el cliente, pues regresando me iba a ayudarme a arreglar, ¿no? En mi inocencia de niña, así que le hablé a un carro. Y el carro se me paró, me dijo, súbete, vamos a ir a tal hotel. Y él perfectamente sabía que iba, ¿no? Y entonces yo le iba contando toda mi historia. No, fíjate que mi abuelita se murió, fíjate que mis hermanos me golpean, pero pues yo era una niña, ¿no? Y entonces este hombre pues se me quedaba viendo extraño y me dice, mira, yo no puedo ayudarte, ni siquiera te puedo llevar conmigo, pero no desanimes, ¿no? Pues yo nomás vengo, contrato, ¿no? Pues esa es mi realidad y pues yo después me voy. Pero te voy a dar dinero para que pagues una semana en el hotel y para que tengas que comer aunque sea esa semana. Así que yo acepté, fuimos a un hotel y pues sí, él fue mi primer cliente como trabajadora sexual a los 9 años. Y bueno, ya se retiró del hotel, al otro día me tocan para hacer el aseo y estando pues en los pasillos en espera me percato que en todas las habitaciones había mujeres trans, ¿no? Que es otra realidad que hemos enfrentado históricamente, ¿no? Ya ves que discriminan el hecho de ser una mujer trans cuando vas a rentar un departamento, ¿no? Dicen, ay, vas a meter hombres, orgías, fiestas nocturnas, drogas, ¿no? Entonces la gente mejor no te renta y los hoteles no sirven de residencia, ahí pagas diario y diario puedes tener una habitación. Y entonces pues ya cuando veo a las chicas que entraban y salían y todo, yo la verdad me quedé impactada porque vi mi realidad, ¿no? Vi lo que quería hacer y entonces esa posibilidad se acercaba más. Entonces ya cuando me acerqué con otras 2 chicas y les dije, oigan, ayúdenme a arreglarme con ustedes, ¿no? Entonces me quedaron viendo igual, extraño, pues era una niña de 9 años. Y me dijeron, ¿traes dinero? Y les enseñé el poco dinero que me dejó del hombre. No sé si me pagó bien o mal, ¿no? Pues en esos años no sabía.
pero con ese dinero me alcanzó para una peluca, vestidos, zapatillas, maquillaje, ¿no? Y como todas las cosas del arreglo. Y al regresar al hotel me sentaron en la silla, ¿no? Me dijeron, a ver, hija, esta es la primera y la única vez que te vamos a arreglar. Y si tú no aprendes por pendeja, ¿eh? Porque pues, fue la palabra que utilizaron. Construyendo nuestra feminidad. Y entonces ya me les quedé viendo y dije, pues vamos a empezar. Me empezaron a maquillar, yo observé pues atentamente todo, ¿no? Y aparte mi corazoncito estaba así por la emoción. Porque, ¿qué sentías? Pues me sentía feliz, me sentía liberada. Esa es la palabra correcta, liberada. Y entonces, pues ya cuando terminaron el arreglo me dijeron, nos vamos a ir a arreglar a nuestros cuartos, ¿no? Y tú ahorita espéranos aquí, ahorita venimos por ti. Pero pues yo pensé que iban a regresar, ¿no? Ya arregladas, íbamos a convivir, a conocernos. Y no, cuando regresaron, bueno, en primera, cuando me vi en el espejo, pues me reconocí, ¿no? Me identifiqué, ¿no? Por lo menos en ese momento me deconstruí y dije, exacto, esto era lo que yo quería hacer, lo que yo siento que soy, ¿no? Y ahí ya no había nada, ¿no? Nadie que me golpeara, nadie que me dijera eso está mal, eso es un error, es un pecado, ¿no? Ya no había nadie. Y entonces yo empecé a tocar mi peluca, me veía en el espejo, me tocaba el labial, ¿no? Lo olía, ¿no? Porque era la emoción que yo sentía en ese momento. Y bueno, ya cuando regresaron estas chicas me dijeron, vámonos, hija. Y yo, ¿a dónde? No, pues ¿cómo? Pues si no vamos a estar aquí, ¿no? Y me dijeron, vamos a trabajar. Dice, te acabas de terminar toda tu lana y hay que pagar hotel, hay que pagar comida. Y yo, la neta, pues no te pienso mantener, hija, ¿no? Entonces, pues ya tuve que irme con ellas. Y cuando llegamos a la Avenida de los Insurgentes, esquina con Álvaro Obregón, ahí existía un punto de trabajo sexual. Pero quiero puntualizar aquí algo, que en esos años las personas trans vivíamos una persecución por el Estado. Éramos arrestadas por faltas administrativas, ya que el Estado decía o lo argumentaba jurídicamente que estábamos incitando a la prostitución a los hombres. Así que nos llevaban al Torito y si no teníamos para una multa de 3,900 pesos. Por el hecho de ser mujer trans. Por el hecho de ser mujer. Aunque no estuvieras trabajando. Aunque no estuvieras trabajando. A veces, pues vivíamos en el hotel ahí sobre Eje Central, en el Hotel Gran Vía, que todavía existe, todavía está ahí. Y en la esquina había una tienda, un Oxxo. Entonces luego ibas al Oxxo, o sea, desmaquillada, ¿no? O sea, con un pants, ¿no? Porque pues estabas en tu cuarto de hotel. Y en las saliditas, y pasaba el operativo, la patrulla, y te detenían. Y te llevaban. Si tenías para pagar la multa, pues la pagabas, y si no, pues lo que hacían era quedarte 72 horas, porque era una falta administrativa. ¿Al Torito? Al Torito, y en el Torito en esos años lo que nos hacían era ponernos chapopote en los glúteos. Nos rapaban, ¿no? Nos cortaban el pelo con máquina y molían chile, me acuerdo, una licuadora de esas como color de acero inoxidable, industriales. Y nos lo ponían en el cuero cabelludo y ya nos dejaban nada más con nuestro brasier y nuestra tanga y nos ponían a barrer la calle de ahí de afuera del Torito. Y esto lo hacían de forma para ridiculizarnos, para que dejáramos de ser trans, ¿no? O dejáramos de ser homosexuales, porque esa era la denominación en esos años. Y entonces, pues era muy difícil trabajar en las calles, ¿no? Porque también en el punto de trabajo sexual, luego llegaban los taxis, los bochitos, pues en esos años rifaban los bochitos, y llegaban, pues, taxistas que también son amigos de las trabajadoras sexuales. Flaca, ahí viene el operativo, ¿no? Y pues súbete. Y cuando menos sentías se subían hasta 20, mana, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? La desesperación que te fueran a agarrar. Y se metían hasta por las ventanas. Y lo bueno es que los taxistas te sacaban de la bronca y te iban a tirar o cruzando viaducto, que ya es otra delegación, o nos dábamos la vuelta en lo que pasaba la panel y otra vez al punto, ¿no? ¿Cómo curabas tus heridas cuando salías del Torito? Pues mira, el chapopote era muy difícil quitarlo, ¿no? Porque ardía mucho la piel, lo quitábamos era alcohol y vaselina en conjunto, ayudaba a retirar el líquido del chapopote. El pelo pues lo cubríamos con pelucas, ¿no? Porque como ya era una costumbre de todas, pues todo el mundo usaba pelucas. Y pues lo demás, la humillación que te hacían sentir, pues yo creo que esa te la llevas toda tu vida, ¿no? Toda tu vida. Es un recuerdo que todavía duele, ¿no? Porque pues era muy humillante, ¿no? Estar en esas condiciones, en una vía pública, ¿no? Y que se estuvieran hasta burlando de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me presentan con esta madrota. Y me acuerdo que se bajaron y le dijeron, a ver, pero es que es una niña de 9 años, ¿no? Y llegó al hotel y pues la arreglamos. Y yo me acuerdo que Angélica, así se llamaba la señora,
que le gritoneó, porque Angélica era muy alcohólica, ¿no? Entonces le dijo, a mí me vale que tenga 9 años, ¿no? Mientras pague su cuota, pues que se quede. Entonces yo me acuerdo que nos cobraban una cantidad considerable, creo que 1,500, bueno, en ese entonces era 1,5 millones, ¿no? Todavía no se devaluaba el peso, y entonces era pagarle diario la cuota a la señora, y bueno, pues ya tú trabajabas, ¿no? ¿Esa cuota qué te garantizaba o qué? Pues trabajar toda la noche, ¿no? Sin que me molestiera la policía. Y como, bueno, eso sí, nomás en el punto, porque si arrancaba el carro y por allá te veía la patrulla, nos paraban y él para la delegación y nosotras para el toro, ¿no? Pero la verdad es que como sabían que las chicas que trabajábamos con Angélica, pues ya también como les pagaban su cuota ya no nos molestaban. Y al principio pues yo empecé a trabajar mucho, mana, pues imagínate una niña de 9 años, pues bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, subía. Y una de las primeras demandas que tuve, porque al principio bajaba y subía, pero después... ¿Cuando te diste cuenta de qué consistía el trabajo sexual? ¿Qué sentiste? Pues la verdad nada. Te voy a contar por qué. Porque yo venía de un contexto de violencia y yo me sentía libre. Aunque estaba en un punto de trabajo sexual, yo nunca lo sentí como una violencia, porque mira, estaba realizando mi transición. Obtenía algo económico que me ayudaba a sostenerme a esa temprana edad, ¿no? Y me daba seguridad junto con las compañeras, ¿no? Entonces, y que también fui creando una familia con ellas, ¿no? Entonces, eso me daba ese núcleo de pertenencia y por eso es que no sentí, pues feo, ¿no? Sino al contrario, me sentí libre, me sentí tranquila, me sentí liberada en muchos sentidos, ¿no? Inclusive, pues ya no percibía tanto la violencia. Y bueno, pues ya te digo que al principio subía, bajaba, y después, cuando en el trabajo sexual, cuando ya, pues ya te contrataron casi la mayoría de los clientes, porque los clientes, aunque no lo crean, rolan por todos los puntos, ¿no? Por Casa de Guadalupe, por Zaragoza, o sea, por todos los puntos, y entonces decimos que ya estás vista, ¿no? Porque ahí la nuevecita de la que trabaja ya después de 1 mes, 2 meses, como que disminuye ya 1, 2 clientes, 3 clientes al día, ¿no? Y entonces cuando empezó a disminuir el trabajo sexual por ser niña, por ser nueva, llegó otro formato de clientes, que ya eran los que llegaban alcoholizados, drogados, ¿no? Ya te veían y te decían, pues oye, yo traigo unas grapas, ¿no? Traigo un alcohol, traigo una marihuana, ¿no? ¿Le entras o mal le entras, no? Y pues si le decías que le entras, te contrataban, y si no, pues te decían, déjame dar una vuelta, y se llevaban a la de al lado, ¿no? Entonces ahí te dabas cuenta que si no le entrabas, pues tenías que disminuir el ingreso, ¿no? Y entonces yo lo traducía a pagar el hotel, a comer en la cocina económica, a comprarme mis accesorios y decía, no, pues yo sí le voy a entrar. Pero en esos años tampoco conoces cómo funciona el mundo, cómo funcionan las drogas, ¿no? Cómo es el rol, ¿no? Cómo son las consecuencias también, ¿no? Entonces, y aparte, pues sentimentalmente o emocionalmente yo iba muy afectada, abandono, duelo, ¿no? Resentimiento, enojo, ¿no? Entonces, pues fui presa fácil para las drogas porque cuando la empecé a consumir me ayudaba a no sentir dolor. Porque esa es la verdad, se me olvidaba el dolor. Entonces, cuando empecé a consumir, pues fui presa fácil de las drogas. Al principio el consumo fue esporádico, ¿no? De repente pues llegaba el cliente, me decía, ten tu lana, pero traigo esto, no lo echábamos, yo me llevaba mi lana, ¿no? Después pues se acababa lo que traía y ya de mi lana, pues le decía, órale, va y te va la mitad, no, vete por más, ¿no? Y ya llegó el momento en el que pues ya nomás lo atendía, y todo el dinero que me daba ya no para no compartir, pues me iba yo solita a fumar o a comprar mi droga, ¿no? Llegó el grado que ya no me preocupé por pagar el hotel, por consumir, ¿no? este espacio, y llegó el momento en que quedé en situación de calle, ¿no? Ya las compañeritas pues me empezaron a ver mal, ya no era su amiga, ¿no? Ya... ¿Te diste cuenta en qué momento fue esa transición? Pues yo creo pues que fue aproximadamente alrededor de 6 meses, ¿no? De 6 meses en ese proceso, pero después, cuando ya caigo literal en la calle, yo empiezo a consumir en Garibaldi. Y entonces en Garibaldi, ahí existían varios antros LGBT que eran históricos, porque también en la Ciudad de México no había tantos antros, ¿no? Y los que estaban específicamente pues eran los históricos, ¿no? El Dandies, el 14, Histeria, ¿no? Spartacus, que también ya estaba en esos años, y entonces ahí llegaba todo el trabajo sexual, el 33 ahí en Garibaldi, ¿no? Y entonces yo lo que hacía,
ya en las madrugadas, que sabía que llegaban todas las mujeres trans, que algunas de ellas me conocían, eran mis amigas. Pues ya llegaba yo, pues en situación de calle, ¿no? Y les decía, ay, hermana, regálame 20 pesos, 50 pesos, ¿no? Y empecé a ver cómo empezó a cambiar el trato, ¿no? Después me decían, pinche mugrosa, quítate de aquí, ¿no? Hazte para allá, apestas, ¿no? Y entonces eso también me fue resintiendo. ¿Deseabas regresar como al hotel? No, fíjate que ya no, el consumo me fue envolviendo tanto y siempre buscaba esa dosis para no sentir dolor, porque el dolor siempre estuvo durante esos años, ¿no? Independientemente que me drogara, que me viera en la calle, todos los días me acordaba que ya no estaba mi abuelita, todos los días me acordaba pues, que no estaba una mamá, ¿no? Que no estaba en una casa, en una familia, y eso me hacía sufrir. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo creo que como 10, 11 años aproximadamente ya estaba en situación de calle, y después ya con los años pues también ya me paraba en ese punto y les decía, pues regálame algo, y si no, pues ya las empezaba a amedrentar, ¿no? Porque también, pues esos procesos se viven en calle y era mi realidad, ¿no? Y entonces las empezaba a amedrentar y todo al grado que me decían, ten ya, pero ya, déjame en paz, ¿no? Cosas así, ya me iba contenta para comprarme una dosis. Pero cuando cumplo 13 años, que ya llevaba 2 o 3 años en la calle, y con este consumo activo, fuerte, constante, decido llegar a una... Bueno, yo ya conocía varias casas hogares que ocupaba de repón, ¿no? El repón es de, ay, ahorita ya estoy cansada, me voy a ir a la casa hogar a ver si me dan ingreso y me dejan donde dormir, como hoy calientito y ya mañana le sigo, ¿no? Pero yo nunca me quedé en una casa hogar, te voy a contar por qué, porque nunca respetaron mi identidad. Siempre me trataban de niño, me querían vestir de niño, y entonces yo aceptaba en el momento, ¿no? Llegaba toda derrotada y órale va. Me dormía 1 o 2 días, me empezaba a sentir buena, bonita, y otra vez vamos para afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no toleraba el hecho que me trataran de niño, ¿no? Porque yo ya era una niña, ¿no? Entonces, por eso nunca me quedé en ninguna casa hogar, pero un día de esos 5 minutos de lucidez que te da en las drogas, porque sí lo hay, esos 5 minutos que dices, ya no me quiero drogar, ya no quiero sufrir, no quiero buscar una ayuda. Y pues en Casa Alianza me decían que me iban a enseñar a escribir, a leer, ¿no? Que me iban a poner a estudiar y todo. Y dije, pues va, oye, no importa que me digan con mi nombre de niño, ¿no? Ahí, en ese momento, ¿tú creías que, o sea, que había un futuro? ¿Qué te imaginabas, güey? De pronto cuando está uno en situación de calle, pues ya no veo uno más para el otro día. No, yo pensé... ¿Imaginas que podría haber algo? No, yo desde el primer día tenía la certeza que así iba a morir. Desde el primer día dije, así va a terminar mi vida, así voy a terminar en la calle. O sea, ya nunca ves un panorama distinto, jamás. Ni siquiera te pasa por la cabeza. Pero ese día decidí ir a Casa Alianza, y cuando llegué, pues llegué derrotada, porque sí llegué derrotada. O sea, sí quería cambiar, sí quería dejar las drogas y necesitaba ayuda. Pero la ayuda sí estaba, pero sin reconocimiento de la identidad. Así que con ello pues ya me quedé, y como a la semana y media pues yo sentía mucha ansiedad, mucha temblorina y todo, pero a la semana y media empecé a presentar delirios auditivos y visuales, delirios tremens, por haber dejado el consumo que mi organismo ya me lo estaba exigiendo. Entonces mi psicóloga de la casa hogar, que ya tenía asignada una psicóloga, Susana, me acuerdo que se llama, pues me dice, vámonos, ¿no? Te voy a llevar al hospital Fray Bernardino para que ahorita te controlen, pues qué pasa, los delirios, esto, lo otro. Y entonces me empezaron a administrar sueros para desintoxicar mi sangre, me establecieron, y después llegó el psiquiatra, ya sabes, hacerte las entrevistas de 200 preguntas, ¿no? Y, no, y además, ¿no? Y entonces pues yo le empecé a contar mi realidad, ¿no? Me decían, ¿cómo te mantienes, no? Porque pues yo le dije que vivía en la calle. Y le digo, no, pues yo luego voy ahí a mi punto de Campeche, Insurgentes, y me aviento uno que otro cliente, o hasta 10, ¿no? Depende de la noche, y pues vivía en el hotel, pero ahora me quedo en Garibaldi, ¿no? Y luego me voy a las coladeras con los chavos, los niños rap, y se me quedaba viendo el psiquiatra así como, pues diciendo, ¿qué onda con esta, no? Pero esa era mi realidad, ¿no? Y ahí fíjate que yo quiero hacer una pausa. Digo, yo he sido cliente de psiquiátrico. A mí me insulta que no me den calendario cada pinche fin de año, güey, como en la carnicería, porque yo soy cliente, ¿no? Mía y de otras personas que me ha tocado acompañar. Pero tú, ¿de qué fecha estás hablando? Híjoles, yo creo que del 86. 86, yo nací en el 87. Señores, han pasado casi 40 años y los psiquiatras, muchos y en su gran mayoría, siguen
sin tener estas herramientas para poder enfrentar, escuchar y acompañar y guiar a una mejor vida a los seres humanos. Estamos bien pinches jodidos. Sí, y luego me reí. Perdón. Y luego de eso, sí, totalmente. Y luego de eso, pues me invitó a hacerme una prueba porque me decía, ¿tú te cuidas? Le digo, sí, pues que no me agarre la patrulla, ¿no? Porque todo el tiempo nos detenía, ¿no? Y ya cuando me empezó a explicar, ¿no? Que estaban llegando casos, que había una enfermedad nueva, ¿no? Que estaban preocupados porque, pues, esta enfermedad le daba a los gays y a los homosexuales, ¿no? Porque, y en ese entonces ni siquiera existía el término trans, ¿no? Nos decían las vestidas, y también las vestidas, un psiquiatra me decía eso, ¿no? Dice, y pues quisiéramos hacerte una prueba, porque pues tú todo el tiempo estás con relaciones sexuales, y así es como se contrae esta enfermedad. Y entonces le dije, no, pues a mí hágame algo, lo que quiera. De todos modos, yo me sentía intocable, me sentía superior, porque pues imagínate, en la calle sientes que ya nada te va a pasar, ¿no? Y yo decía, pues a mí hágame lo que quiera, de todos modos no voy a tener nada, ¿no? Y pues ya me hicieron la prueba. Los 4 meses que tardaron para un diagnóstico, pues tú sabes que en esos años era lo que tardaba el hecho de darte un diagnóstico de VIH. Y pues yo me esperé los 4 meses hospitalizada, ahí en el Fray Bernardino, con puro suero desintoxicándome, terapia, me metían con el psiquiatra en un cuarto así lleno de esponjas blancas, y pues me sentía extraño. Y luego estaba en un cubículo donde una señora decía las arañas, y yo busqué las arañas y no las encontraba, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Y entonces, pues ya pasó el tiempo y me acuerdo que me metieron, me hablaron, me dijeron, ya llegaron tus resultados y necesitamos dártelos, ¿no? Entonces pasó el psiquiatra por mí, me llevó al cubículo donde siempre teníamos la sesión. No son cubículos cuadrados, en el psiquiátrico son triangulares, ¿no? Y entonces pues ya me ingresaron y me dijeron, oye, pues mira, ¿qué pasaría si tuvieras o tienes esta enfermedad que te hemos platicado? Y todo. Le digo, pues no pasaría nada, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Me voy a morir el día que me tenga que morir. Y entonces me dice el psiquiatra, pues ya con palabras más técnicas, que pues yo vivía ya con VIH, ¿no? Que había salido reactiva, bueno, positiva, porque así era la denominación antes. Y pues ya con ello le dije, ok, le digo, pues ¿y cuándo me voy a dar de alta, no? Y entonces me dijo, no, ya nomás hay que esperar 1 o 2 días, ¿no? Para ver cómo te canalizamos a Sencida en ese entonces, cuando te digo que empezaban los primeros casos, y entonces empezó a abrir el programa de Sencida, que era una oficinita en la avenida Chapultepec, en un departamento, ¿no? No había una institución como tal. Y entonces llegaron, me hicieron una carta, una receta, ¿no? Y ya le dieron todo a mi psicóloga de Casa Alianza, y entonces ya llegué a Casa Alianza. Y llegando a Casa Alianza pedí mi egreso. Y dije, ya, pues si me voy a morir contenta. Y fui a buscar una piedra. Y otra vez. Y así es como regreso otra vez a las drogas. Y así me la aventé hasta los 28 años. 28 años de mi vida. Estuve pues ya en la calle, limpiando parabrisas a veces pidiendo limosna, que decimos peseando, ¿no? O luego la gente cuando peseabas pues te regalaba algo de comida, ibas haciendo tu itacatito, me quedaba en el Escuadrón de la Muerte, a veces conseguía unas lonitas, ¿no? Y ahí hacía mi casita, ¿no? A la de en un parque. O luego cuando Quiero hacer un paréntesis ahorita que dices el Escuadrón de la Muerte. ¿Qué es el Escuadrón de la Muerte? El Escuadrón de la Muerte es el conjunto de personas, ¿no? La comunidad. No, es el conjunto de personas que están en esta situación de calle, de drogas, y que agarran una esquinita, una plaza o algo, y ahí es donde duermen, donde comen, donde se quedan, donde pues uno va, viene y ahí están sus cosas, ¿no? Es como tu casa, ¿no? El Escuadrón de la Muerte para una persona en situación de calle, ¿no? Y entonces, pues ya cuando salgo también tuve que ocultar mi diagnóstico, porque también me empecé a dar cuenta, ya con los primeros casos en el 86 ya había varios casos, pues la gente estaba siendo segregada, ¿no? Lo que hacían era darte tu plato, tu cuchara, tu vaso, tu bote para que hicieras tus necesidades. Y si tú convivías todos los días con tu familia, pues lo que hacían las familias era segregarte y ya no convivir con tu familia. Y en mi caso, yo tuve que ocultar mi diagnóstico para que del Escuadrón de la Muerte no me rechazaran, no me discriminaran o no me corrieran, ¿no? Porque aún estando ahí, la discriminación por esa enfermedad que estaba muy fuerte en esos años,
pues era irme de ese lugar, ¿no? Entonces decidí ocultar mi diagnóstico y así me la aventé, también bañándome en fuentes, ahí en Garibaldi. Estaba el Callejón de la Amargura, Montero, ¿no? Y había, o las Conchitas, y están las fuentesotas grandotas, ya las quitaron, ¿no? La verdad se ve horrible. Ya no se puede uno ir a bañar, ¿no? A gusto. Y ahí pues me bañaba, me limpiaba, ¿no? Según yo, ¿no? Para ir a talonear, ¿no? Para ir a pesear, para que me vieran más o menos bien, ¿no? Y pues así era mi vida, así era mi vida. Durante todos esos años en calle, siempre tuve la ilusión que llegara mi familia a buscar. Y fíjate que te voy a contar algo. El hecho de que yo estuviera en esa situación de calle era mi fortaleza, porque yo pensaba que cuando llegara mi familia a buscarme, al verme así, ellos iban a sufrir. Y era mi forma de castigarlos. Y así esperé 20 años, pero ¿qué crees? No llegó. Nunca llegaron. Jamás. Síguenos en @mujerón.podcast. Nos encontramos la próxima semana.